24 hours later, an almost incomprehensible picture emerging tonight from Norway after those two horrific terror attacks. First in downtown Oslo, then at a youth camp. The death toll has now risen to 92, so many of the victims, children. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Aló, buena. Venga, por favor, a mi casa. Es que mi mamá está peleando. Por eso no vamos Terror Online. Terror en tus oídos. Comenzamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Esta semana, como les dije en la anterior, abordaremos la parte fuerte de la historia. Normalmente no doy avisos sobre un capítulo fuerte y creo que está un poco de más, sobre todo si es una segunda parte, porque ya escucharon la primera. Pero, de igual forma, lo hago. Cuidado, está fuerte. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 82 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, Richard Speck, parte 2. Antes de llegar con su hermana Marta, Richard tuvo que elaborar una historia para calmar su curiosidad. Lo que se le ocurrió fue decir que un grupo de criminales se presentaron en su casa y que le pidieron que vendiera drogas por ellos. En su historia, obviamente se negó porque su moral era tan impecable que al final tuvo que huir del pueblo después de que lo amenazaran con matarlo. Suena ridículo, pero cuando llegó la noche y Marta se fue a acostar con su esposo, le susurró en medio de la noche: «Es una historia tan loca que debe de ser verdad. Nadie en su sano juicio inventaría una historia así». Richard se estuvo quedando un tiempo con ellos y, mientras que Jean trabajaba turnos extras, Richard se quedaba solo en casa con su hermana, tratando de cultivar una relación. Seguía insistiendo en que Marta era la figura materna perfecta para él, pero ella no entendía por qué se esforzaba tanto por ganarse su favor, y así, los intentos empalagosos de congraciarse a sí mismo caían siempre en oídos sordos. Y es que, a diferencia de su verdadera madre, Marta no tenía la obligación, por decirlo de alguna manera, de amar a Richard, y el simple hecho de tenerlo en casa ya rozaba los límites de su lealtad familiar. De toda la familia de Marta, los únicos que tenían la disposición de acercarse a Richard para convivir o platicar eran sus sobrinas. Eran aproximadamente de su edad, pero Jean no les quitaba el ojo de encima y monitoreaba todo lo que decían y hacían. Obviamente no confiaba en dejarlas solas con Richard. Al sexto día en casa, mientras que Richard dormía plácidamente en el sofá de la sala, Jean lo despertó bruscamente. Acababa de llegar de su turno nocturno y esta era la primera vez que le hablaba a Richard directamente. Le dijo: «Levántate, te voy a llevar a conseguir un trabajo». Richard tenía siempre una lista de excusas preparadas, pero Jean las mató todas diciéndole: «Hay trabajo fijo en los barcos del pueblo. Claro, si tienes el valor y la fuerza de tomarlos».
Dime, ¿tienes lo que se necesita? Antes de que Gene echara raíces y formara una familia, este había estado en la naval de los Estados Unidos y muchos de sus amigos emigraron a una vida como civil en la marina mercante. Estos trabajos pagaban bien y le daban a hombres como Richard un lugar en donde estar, un lugar lejos de las tentaciones terrenales. Sin más que decir, Richard se embarcó a una vida en el mar. Sus primeros días fueron muy difíciles porque no estaba acostumbrado a que le dijeran qué hacer en cada momento. Y es que incluso en prisión siempre había disfrutado de cierto grado de autonomía. Esta vida le ofrecía ese tipo de disciplina de la cual había carecido en toda su vida. Y ahí, rodeado de otros hombres y lejos de las tentaciones que siempre lo habían rodeado, Richard ahora estaba sobrio, atento y comenzó a ser respetado. Los dolores que siempre habían definido en gran parte su comportamiento a lo largo de su vida ya no lo molestaban más. Era un tipo de vida no normal, pero parecía encajar bien con su personalidad. Al menos se podía decir que se estaba convirtiendo en un miembro funcional de la sociedad. Por primera vez en su vida, Richard empezó a ser moldeado positivamente por su entorno. Comenzó a crecer como persona, a aprender y sobresalir. El 3 de mayo, solo unos cuantos días después de que se embarcaran al mar, el destino intervino otra vez. Parecía como si el mismo universo no pudiera tolerar una versión buena de Richard. Todo empezó cuando no se presentó a trabajar. El capitán envió a alguien para que lo buscaran, y cuando lo encontraron, Richard estaba tirado en el suelo de su cabina, en posición fetal, con la temperatura tan alta que quemaba el tacto. No había un doctor a bordo, pero todos tenían la suficiente experiencia médica como para darse cuenta de que su nuevo recluta tenía algún tipo de infección y una terrible fiebre. Richard apenas estaba lúcido y el dolor no le dejaba ni hablar. Su apéndice se había hinchado al tamaño de una toronja y parecía que estaba a punto de estallar. El capitán del barco pidió ayuda por el radio y poco tiempo después llegó un helicóptero para llevarse a Richard al hospital St. Joseph en Hancock, en donde fue enviado de emergencia a cirugía para que se le realizara una apendicectomía. Los medicamentos que Richard recibió casi al llegar al hospital calmaron su dolor y de ahí ya no supo nada más, sino hasta que salió de cirugía. Cuando abrió los ojos, Richard pudo ver que estaba rodeado de hermosas mujeres vestidas de blanco. Para él, estas eran las mujeres más puras que había visto en su vida, mujeres que no tenían la intención de ser crueles ni aprovecharse de él. Cuando miró a su lado, aún mareado por la morfina, Richard vio que la más bonita de todas las enfermeras estaba sentada a su lado y le sostenía la mano. Judy Lahaniemi era una enfermera de 28 años que había visto su estilo de vida abruptamente interrumpido por un divorcio. A pesar de esto, Judy aún tenía la suficiente bondadez para repartir a los pacientes, y en Richard encontró a alguien con una extrema urgencia de ser ayudado. Todos los días se sentaba a su lado y le platicaba todo sobre su vida, y a la vez escuchaba todo lo que Richard tuviera que decir. Por primera vez en su vida, Richard se había encontrado con una mujer que lo trataba como un ser humano, como un amigo. A diferencia de su ex esposa, Richard escuchó de la misma boca de Judy que ya había habido un hombre en su vida, su esposo, y algunos otros, pero aún así Richard no sentía ningún tipo de repulsión hacia ella por su aparente promiscuidad, como él decía. Estaba completamente confundido. Ella era buena con él sin ningún motivo aparente. No había ningún beneficio que ella pudiera sacar de ser buena. Richard no podía entenderlo y pasaba largas noches viendo las luces en el techo tratando de descifrarlo, tratando de averiguar
qué clase de juego estaba maquilándose tras bambalinas. Debía de ser alguna forma en la que Judy quisiera fastidiarlo, pero no. Eventualmente, para cuando Richard mejoró y fue dado de alta, Judy le dio un suave abrazo y se despidieron como amigos mientras que Richard aún no sabía cómo etiquetar a esta mujer. Para el 20 de mayo, una semana después de haber salido del hospital, Richard volvió a trabajar al barco. Los analgésicos que le habían estado administrando fueron retirándose poco a poco hasta que de pronto los dolores de cabeza volvieron a aparecer. Richard solo conocía una manera de calmar estos dolores, y esa siempre había sido el alcohol. El alcohol no estaba prohibido en el barco, sin embargo, si no podía llevar a cabo sus funciones o comportarse, eso ya era un tema distinto. El 14 de junio, después de seguir una rutina la cual terminaba con él ebrio, Richard fue bajado del barco sin paga en el primer puerto después de una discusión con un oficial. Sin fondos, Richard se vio obligado a volver a Chicago con su hermana Marta, pero al llegar a la ciudad pensó que no podía enfrentarse a las miradas de su hermana y su esposo, que lo tacharían como un bueno para nada, y en cambio decidió comprar un boleto para Houghton, Michigan. Para su sorpresa, cuando llegó a la estación, se encontró con Judy. Ella lo llevó a un hostal en donde podría pasar la noche antes de que su tren saliera al día siguiente, y después se fueron a comer. A pesar de que Richard sentía vergüenza para contarle a Judy a detalle el porqué de su huida, y Judy tampoco quiso entrometerse, las horas pasaron rápido entre plática y plática. Al hacerse más tarde, Judy le dijo que se tenía que ir. Le dio un fuerte abrazo, dejando a Richard más confundido de antes, y por si fuera poco, quedó peor cuando Judy le pasó un sobre que contenía $80 de sus ahorros, dinero que le estaba dando sin pedir nada a cambio, solo con la intención de ayudar. A la mañana siguiente, en lugar de tomar su tren, Richard volvió a Chicago con más dinero en sus bolsillos del que había tenido en años, pero no tenía la intención de gastarlo en alcohol. Sentía que, si lo hacía, defraudaría a Judy. En realidad, Richard estaba siendo controlado, algo que odiaba, pero ni siquiera lo sabía. Jean y Marta le abrieron sus puertas a Richard una última vez, pero en esta ocasión no lo iban a aguantar. Querían deshacerse de él lo más rápido posible. Jean trató de encontrarle trabajo otra vez con sus antiguos amigos en algún barco, pero nadie quería un borracho en sus tripulaciones. Todos los días, Jean llevaba a Richard a buscar trabajo, pero todos los días era rechazado. Entonces, el 8 de julio, Richard consiguió una litera y un barco en donde trabajar. Pero cuando llegó al día siguiente, le dijeron que su lugar ya había sido ocupado. Richard estaba furioso. Pasó todo el fin de semana quejándose por lo injusto de la situación, hasta que finalmente Marta y Jean ya no aguantaron más sus quejas. Al lunes siguiente, le dijeron que llenara su maleta y lo llevaron a la carretera en donde le pidieron que se bajara. Ya estaba grande como para hacerse cargo de su vida, y ni Marta ni Jean tenían la obligación de ayudarlo. Richard anduvo a pie hasta llegar al vecindario de Betts Park. Ahí escogió el primer apartamento barato que pudo encontrar. Y ahora sí, después de esto último que había vivido, Richard se gastó el dinero que Judy le había dado en alcohol. A la mañana siguiente se dirigió a buscar trabajo en un barco. Consiguió un lugar en el SS Sinclair, pero otra vez hubo un problema de comunicación y Richard perdió su lugar. Esta rutina continuó por varios días hasta que, en uno de esos, Richard se detuvo a medio camino y supo que no iba a encontrar trabajo. Pensó que estaba desperdiciando su tiempo. Eran alrededor de las 10 de la mañana y la gente ya estaba empezando a alebrestarse. Las chicas caminaban con sus trajes de baño por la calle y Richard pensó que un hombre con $25 en el bolsillo la podría pasar muy bien.
Su primera parada fue conseguir el lugar más barato en donde quedarse. Con el resto del dinero, planeaba disfrutar el día. Para el mediodía, Richard ya estaba quebrado. Estaba bebiendo su última bebida cuando Ella Mae Hooper, de 53 años, se le acercó a la barra. Ella no era una mujer muy atractiva, pero en la oscuridad del bar y con el alcohol encima, fue suficiente para encantar a Richard y para que salieran del bar tomados de la mano. Cuando llegaron al apartamento de Richard, este sacó su cuchillo y le pidió a Ella que le diera su dinero. Cuando la mujer sacó la mano de su bolsa, no llevaba billetes, sino una pistola calibre 22 que, en lugar de protegerla, disparó la ira de Richard. En lugar de levantar los brazos, le arrebató el arma a Ella, le puso el cuchillo en el cuello y la subió a la cama en donde le dijo: esperaba que dieras pelea. Con el cuchillo en la garganta, no había necesidad real de violencia, pero aún así la abofeteó en la cara una y otra vez, al igual que lo había hecho con su ex esposa cuando ella se negó. Cuando terminó, tomó el poco dinero de Ella y la arrojó a la calle, quedándose con el arma para sí mismo. Tenía cosas que hacer, planeaba cometer un robo esa noche y sabía exactamente qué lugar atacar. Vestido de negro, con un cuchillo en su cintura y con la pistola del otro lado, Richard se dirigió a un lugar llamado Case Pilot House, a unas cuantas calles, para cenar algo. Después, sabiendo que pronto tendría más dinero, no le costó mucho hacerse de heroína y una jeringa con los adictos del vecindario. Después de inyectarse, se quedó un tiempo más en el bar para tomar unas copas. Poco después de las 10 de la noche, cuando el zumbido de su primera inyección de heroína comenzaba a desvanecerse y las preocupaciones del mundo real comenzaban a materializarse de nuevo, Richard salió del bar y caminó hacia las salas de contratación que tantas veces había visitado antes. En esta ocasión tenía un plan en mente. Todo el azar que había formado su vida hasta este momento quedó a un lado. Se sentía confiado en que permanecería en control sin importar qué situación se le presentara. Completamente seguro de sí mismo, Richard llegó finalmente al lugar que sería testigo de uno de los peores sucesos en la historia, el número 2319 de East 100th Street. Richard se paró frente a la puerta del edificio y golpeó 4 veces. Para cuando alguien le abrió, él ya tenía el revólver en la mano apuntando hacia el frente. Por un momento, la luz detrás de la mujer que le abrió la puerta lo cegó completamente, pero cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, la pudo ver. Pensó que era Shirley Ann, su ex esposa, la mujer que según él había arruinado su vida, el origen de sus problemas. Cuando Richard parpadeó de nuevo, la imagen de su ex esposa se esfumó y la cara de Corazón Amurao, una enfermera filipina, apareció frente a él. La mujer no lo estaba viendo a la cara, sino miraba el arma que le estaba apuntando. Richard sabía que él estaba en completo control de sí mismo, no los gritos que estaban sucediendo en su cabeza. Dio un paso adelante, tomó a la joven enfermera del brazo y la jaló al pasillo cerrando la puerta atrás de él. Le sonrió y le preguntó: ¿En dónde están tus compañeras? El pasillo estaba lleno de puertas a ambos lados. Richard pensó que detrás de cada una de estas podría haber una mujer que exigía de su atención, todas vestidas con sus uniformes de enfermeras como si eso las hiciera puras. Otra de las residentes, de nombre Merlita, irrumpió en el pasillo no con su uniforme, sino con un camisón. A Richard no le importó, le apuntó a la cara y con un movimiento de su pistola las pastoreó al dormitorio que estaba al fondo del pasillo. Metió a Merlita y a Corazón a la habitación, y ahí dentro había otras 3 que estaban durmiendo. Él sabía con anticipación que había 8 en todo el edificio, y ahora tenía 5 rehenes. Una sexta abrió la puerta del baño casi al mismo tiempo que entraron. A esta la tomó del cabello y la sacó hacia la habitación
lanzándola al suelo. Tenía 6, faltaban 2. Richard miró hacia el pasillo y no pudo escuchar ningún otro ruido. Pensó que ya era muy tarde como para que estuvieran afuera. Cuando prestó atención de nuevo a la habitación, 3 de las 6 enfermeras habían desaparecido. La sangre se le fue a los pies y el corazón se le detuvo en ese momento. Sabía que no podía dejarlas ir. En ese momento, la puerta de un closet de la habitación hizo un ligero sonido y captó la atención de Richard. Las 3 enfermeras se habían escondido dentro. 3 mujeres adultas escondidas en un closet, como si él fuera el monstruo que salió de debajo de sus camas. En lugar de ir por ellas, Richard dirigió la mirada a las otras 3, tomó a la que tenía más cerca de la cintura. Su nombre era Pamela. La enfermera forcejeaba para liberarse de Richard, pero este le dijo: «Está bien, calmadas, no estoy aquí para lastimar a nadie». La forma en la que se los dijo, de alguna forma ayudó a calmarlas, y es que Richard no era mucho mayor que ellas, y aún conservaba facciones suaves y una voz con la cual era difícil asustarse. Le dijo: «Puedes sacarlas de ahí», mientras señalaba el closet. Soltó a Pamela, y ésta caminó hacia el closet mientras echaba miradas temerosas hacia él. Las otras 2 no se habían movido aún de sus literas, por lo que Richard mantenía el arma apuntando a la dirección de Pamela. Una a una, las enfermeras salieron del closet y Richard ordenó que las 6 se sentaran en el suelo, formando un semicírculo. Después se agachó frente a ellas y les explicó la situación. Les dijo: «No voy a herir a nadie. Me voy a ir a Nueva Orleans y solo necesito un poco de dinero». Nina y Pat eran los nombres de las 2 enfermeras a las que aún no tocaba. Estas le preguntaron si podían ir por sus bolsas. «Una a la vez», les dijo, «y ni se les ocurra escapar. Tengo a sus amigas y ellas pagarán por lo que ustedes hagan». Todas sus fantasías sobre tener a las mujeres a su merced finalmente se estaba haciendo realidad justo enfrente de sus ojos, mientras que la desinhibición provocada por la heroína en su sistema hizo que se olvidara de los límites de la moderación y el miedo que normalmente lo detenía. Richard se giró hacia las chicas con una gran sonrisa, se mojó los labios y cuando apenas abrió la boca para decirles algo, la puerta principal del edificio se abrió. Una de las enfermeras, que no estaba hasta ese punto en el edificio, llevaba por nombre Gloria Davy. Gloria venía de una cita con su novio y estaba completamente ebria. Entró tambaleándose al edificio, tratando de hacer su mejor esfuerzo para no despertar a las demás chicas. Cuando llegó a la habitación al final del pasillo, abrió la puerta lo más suave que pudo y cuando vio lo que estaba sucediendo adentro, el alcohol se evaporó de su sistema. Richard la tomó del cuello, la jaló hacia la habitación y la lanzó al suelo. Todo en un solo movimiento. Parecía estar hecho para esto, mientras que toda su vida parecía un pez en la tierra, pero aquí sus instintos y acciones fluían en una total armonía. Pateó la puerta tras de él y se dirigió a la cama más cercana, en donde tomó una de las sábanas y después sacó su cuchillo. Todas las enfermeras soltaron un gemido de terror, pero no se movieron de donde estaban. El único sonido que se escuchaba en la habitación era el de Richard cortando la sábana en tiras. Incluso los sollozos se habían detenido, mientras que todas lo miraban en la expectativa de qué podría pasar a continuación. Richard las miró y les dijo: «No puedo tenerlas corriendo por ahí, ni que vayan con la policía tan pronto me vaya. Solo las voy a atar, no se preocupen, seré amable con ustedes». Una a una, Richard se arrastró hacia las chicas, sacaba una tira de tela y le ataba las piernas. Después hizo el mismo recorrido para atarle las muñecas. Todas las chicas estaban petrificadas, pero incluso en ese momento creyeron sus mentiras. Creyeron que solo iba a tomar el dinero y marcharse después de que todas le hubieran visto la cara.
Pamela fue la última en ser atada. Richard la había reservado para el final por una razón. Él seguía diciéndoles: solo quiero hablar con ella, eso es todo, solo quiero hablar con ella a solas. Pamela lloraba mientras que la fricción de la alfombra le quemaba los muslos, pero no hacía nada por defenderse, ni siquiera pidió ayuda. El edificio estaba en medio de una hilera de casas. Todo lo que tenían que hacer era gritar y serían rescatadas, pero ninguna hizo un ruido. En ese instante, la puerta principal se abrió de nuevo. 2 enfermeras más entraron al edificio. Mary Ann y Susan habían estado afuera con algunas de las otras enfermeras. Entraron al edificio riéndose, pero exhaustas después de un largo turno. Solo querían descansar. Estaban tan cansadas que llegaron al dormitorio en la parte trasera de la casa antes de siquiera ver que la puerta que estaba junto a ellas estaba abierta y que dentro había un hombre con un cuchillo sobre el cuerpo atado de Pamela. Cuando Mary Ann y Susan escucharon quejidos en la habitación de al lado, ambas se acercaron a la puerta, pero apenas vieron a sus compañeras en el suelo atadas, Richard extendió su mano hacia el rostro de Susan y la jaló fuera del pasillo hacia la habitación como si fuera una aspiradora, y al mismo tiempo aprisionó a Mary Ann con el otro brazo. En la habitación, las demás chicas comenzaron a gritar. Le rogaban a Richard que no les hiciera daño y a las otras 2 que no se resistieran. Mientras, las chicas se retorcían en sus garras. Susan apenas podía respirar con la mano de Richard en su cara, mientras que él se defendía de Mary Ann. Ahí, Richard finalmente tuvo lo que estaba buscando: una mujer que se defendiera, una mujer que le diera la excusa para liberar el odio que guardaba dentro. Richard se llevó a las chicas a la habitación de al lado. Ahí, empujó a Susan del rostro y con la mano libre, empuñó su cuchillo y lo enterró en el estómago de Mary Ann. Lo retorció haciendo el mayor daño posible en el interior del estómago de la chica, mientras que la sangre le empapaba la mano y chorreaba en la alfombra. Richard más tarde diría que no había ninguna parte de esa mujer que fuera más cálida que aquel agujero que le hizo en el estómago, que ningún placer que cualquier mujer pudiera dar sería tan dulce como ese pequeño jadeo que Mary Ann hizo cuando se dio cuenta de que su vida había terminado y que todo había sido gracias a él, porque él era más poderoso que ella, porque él había decidido que su vida debía de terminar en ese momento. Dejó el cuchillo en el estómago de Mary Ann mientras que su cuerpo se colapsaba, y después se dirigió hacia Susan. La subió a una de las camas, puso su mano de regreso en la cara de la chica y la otra la dirigió hacia la garganta. Se inclinó hacia la chica y le dijo: «Eso es, pelea, hazlo». Susan intentó pelear. Trató de empujarlo, forzar su peso con las caderas. Incluso trató de morder sus manos, pero todo fue en vano. Sus fuerzas ya la estaban abandonando. Había pasado aproximadamente 1 minuto desde su última bocanada de aire y ya sus pulmones estaban ardiendo. A medida que su lucha se calmó, Richard retiró la mano que tenía en su cara y la llevó al cuello junto con la otra, no solo cortando el suministro de aire, sino destrozando los tejidos, moliendo las partes diminutas y frágiles de su garganta debajo de sus palmas. Susan dejó de respirar, dejó de moverse, pero aún así, Richard siguió apretando. Había visto a otros hombres ser ahorcados en peleas de bar y sabía exactamente cuánto tiempo tenía que seguir apretando hasta matar. Cuando finalmente se dio cuenta de que Susan estaba muerta, limpió el cuchillo con su ropa, lo metió de nuevo a su cinturón y después se fue a lavar. Desde el cuarto trasero no se podía ver a las enfermeras muertas. Todo lo que las otras sabían es que las mujeres debían de estar atadas y amordazadas. Pamela aún estaba en una habitación sola. Ahí la había dejado Richard antes de atrapar a sus 2 últimas víctimas. Cuando finalmente regresó a esta habitación, Pamela estaba en una esquina. Estaba aterrada como si se quisiera fusionar con la pared. Para Richard, ella ya había perdido ese atractivo de querer pelear.
Sin embargo, eso no significaba que le perdonaría la vida. Richard se acercó a Pamela mientras desenvainaba su cuchillo otra vez. La mujer ni siquiera trató de huir de su esquina. Richard le dio una patada que la mandó al suelo sobre su espalda. Entonces se le subió encima, puso la punta del cuchillo en el pecho de Pamela y lo empujó lentamente mientras sentía la resistencia que oponía su piel, las capas de grasa y el músculo. Mientras sentía cómo rasguñaba la caja torácica, luego, sin esfuerzo, el espacio vacío en donde estaba su corazón. Richard deslizó el cuchillo de un lado a otro, dentro y fuera, solo por la sensación. Cuando Pamela murió, Richard no sintió nada. Ni siquiera se había dado cuenta en qué momento la había matado realmente. Acuchilló el cadáver un par de veces más y luego le metió una de sus medias en la boca hasta la garganta, de la misma manera en que lo haría con las demás víctimas de esa noche. Después de terminar con Pamela, Richard se dirigió al baño y se volvió a limpiar los rastros de sangre. Cuando terminó, ya estaba listo para regresar a la primera habitación y escoger a la siguiente víctima. Las chicas hicieron su mejor esfuerzo para alejarse de Richard cuando entró a la habitación. Por alguna razón, sus ojos se posaron en Nina. Se le acercó, le desató los pies para que pudiera caminar y dijo de nuevo: «Quiero hablar solo con ella, no con ustedes. ¿Está bien?». Cualquier confianza que había logrado cimentar al principio se había derrumbado completamente cuando las primeras chicas vieron cómo Richard había arrastrado a Mary Ann y a Susan a la otra habitación. Ahora estaban aterradas. Todas trataban de alejarse cuando Richard se les acercaba y ya nadie le creía cuando dijo que no les iba a hacer daño. Pero Richard ya no le preocupaba si le creían o no, porque según él, todo estaba bajo su control. ¿Por qué se preocuparía por cómo se sentían? Si estaban calmadas, eso le facilitaba el trabajo. Y si se resistían, entonces él podría ser igual de salvaje como respuesta. Nina lo siguió obedientemente hacia una de las otras habitaciones vacías. Ahí, Richard le dijo: «No te voy a hacer daño, solo acuéstate». Cuando Nina se acostó, Richard se subió sobre ella, se inclinó con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora y, a pesar de todo lo que había visto y escuchado, por un momento Nina creyó que todo iba a estar bien. Luego, Richard presionó la almohada sobre la cara de Nina. Ella se defendía, tiraba manotazos y Richard se dio cuenta de que estaba tomando mucho tiempo. La cama rebotaba mucho y eso permitía que Nina tuviera pequeños momentos en los que podía respirar. Sin pensarlo dos veces, Richard sacó su cuchillo, retiró la almohada y al ver la cara de sorpresa de Nina, clavó el cuchillo en su garganta. Sin embargo, no fue un golpe fatal. El cuchillo no tocó ninguna arteria importante y en cambio rasgó la tráquea, dejándola gorgojeando y ahogándose en su propia sangre, mientras que al mismo tiempo luchaba por empujarlo, como si eso pudiera salvarla a esas alturas. Richard no se movió. En cambio, la apuñaló en el cuello una y otra vez. Le arrancó el camisón para poder ver sus pechos desnudos, mientras que la sangre inundaba su boca. A pesar de su debilidad, Nina logró hacer a un lado a Richard. Él se bajó de la cama y retrocedió hacia la puerta. Sin su peso oprimiéndola, Nina seguía dando como brincos en la cama, como si una fuerza invisible le presionara el cuerpo para bombear más sangre fuera de su sistema. Finalmente, soltó un jadeo gorgojeante, rociando la mitad superior de la cama con la sangre que burbujeaba en sus labios, y luego se quedó quieta. Richard se acercó para echar un mejor vistazo, limpiar su cuchillo y darle unos cuantos golpes solo para confirmar si estaba muerta. Casi como un hábito, Richard trataba de aún mantener las apariencias, así que regresó al baño para limpiarse, mientras que las chicas lo esperaban en la otra habitación, sabiendo que una de ellas sería la siguiente.
Cuando regresó a la habitación, soltó una carcajada. Las chicas habían tratado de esconderse bajo sus camas. Una de ellas tenía la cabeza entre la cama y la alfombra. Richard la tomó del tobillo y la jaló fuera de la cama. Valentina sería la siguiente. Ni siquiera se molestó en desatarle los pies. Era una mujer pequeña que pesaba menos de 50 kilos. Las otras mujeres no sabían qué era lo que les esperaba. Se mantenían ahí, tratando de escuchar lo que Richard estaba haciendo para adivinar lo que les esperaba. La única excepción era la chica llamada Corazón. Ella estaba decidida a hacer algo, lo que sea, para poder salir de esa situación. Ella ya había lidiado con un montón de adictos en el pasado. Reconoció de inmediato los síntomas: las pupilas dilatadas, la piel pálida y la sudoración. Corazón sabía que Richard se había metido algo y que su percepción estaba alterada. Sabía que si podía hacerse a un lado y salir de su vista, entonces había oportunidad de escapar. Corazón se escondió debajo de una de las camas y se pegó lo más que pudo a la pared. Después de unos minutos, pudo escuchar cómo el agua corría en el baño. Aparentemente, Richard había terminado con Valentina y ahora volvía por la siguiente víctima. Merlita sería la siguiente en morir, una estudiante de intercambio de las Filipinas. Richard la levantó de las muñecas que seguían atadas y levantó su cuerpo del suelo. Por un momento, Corazón no pudo escuchar nada aparte de su propia respiración acelerada. Entonces, se pudo oír la voz de Merlita decir una palabra: Masakit. Esta palabra en filipino significa duele. Pat Matusek fue la siguiente víctima, una que Richard había estado guardando para un trato especial. Pat era una mujer atlética de alrededor de 77 kilos, cuerpo musculoso y susceptible a dar pelea. De hecho, le recordaba un poco a cierta bartender para la cual hacía de niñero. De hecho, Richard ya había visto a Pat antes caminando por la calle. Se puede decir que ella fue la principal razón por la que decidió atacar ese lugar específicamente, para tener la oportunidad de someterla, de demostrar que era mucho más poderoso que ella y que podía hacer lo que él quisiera. Las otras enfermeras, Richard las había llevado a las otras habitaciones, pero ya se estaba quedando sin lugar en donde matarlas. A Pat la llevó apenas unos cuantos pasos hacia el baño y ahí le dio un fuerte puñetazo en el estómago. Este golpe siguió la misma trayectoria mortal que la última vez, el puñetazo que había matado a Mary Kay Pierce. Después del golpe, la vio ahí, retorciéndose de dolor mientras que la vida la abandonaba, y cuando Pat dejó de moverse, Richard se volvió a lavar las manos y salió de la habitación, en donde, según él, solo faltaba una de las enfermeras. Con esta que faltaba eran 8. No podía creer lo fácil que había sido, pero esta octava víctima era la enfermera que había llegado ebria con su novio. Gloria estaba tan borracha que mientras Richard asesinaba a sus compañeras, ella se quedó dormida. Richard se acercó a ella, le rompió el vestido y los botones salieron por toda la habitación. Intentó arrebatarle la ropa interior, pero tras batallar con el elástico, mejor sacó el cuchillo y cortó la prenda. Todo esto mientras que Corazón seguía escondida debajo de la cama y veía cómo Richard violaba a su compañera. Después de un minuto aproximadamente, Richard comenzó a moverse más vigorosamente y Gloria despertó de su coma inducida por el alcohol solo para ver lo que estaba pasando y empezar a gritar. Trató de juntar sus piernas y trató de empujarlo, pero Richard sacó su cuchillo y lo presionó contra el cuello de la enfermera mientras la seguía embistiendo. Aceleró el ritmo. La cabeza de Gloria se deslizó hacia la dirección en donde Cora se estaba escondiendo, y ésta pudo ver las lágrimas fluyendo en el rostro inexpresivo de su compañera. Gloria se había ido a un lugar mejor en su mente, a algún lugar en donde podía escapar de los horrores que Richard le estaba provocando.
Corazón sintió tanta envidia de que ella pudiese escapar de esa pesadilla, aunque solo fuera abrazando la locura. Richard siguió embistiendo y finalmente se descargó dentro de Gloria. Toda la noche había estado construyendo este momento y ahora estaba exhausto. Bajó de la cama, tomó a Gloria de un tobillo y la sacó de la cama, la arrastró por todo el pasillo hasta llegar a una habitación que parecía ser una sala de estar. Ahí, la colocó en uno de los sillones como si fuera una pieza de decoración y hasta se quedó un momento para admirarla en ese estado. Richard aún llevaba un trozo de sábana en su cintura. Lo tomó, lo enrolló en sus manos y después rodeó el cuello de Gloria con él. Nunca había usado una ligadura para ahorcar a una mujer antes. No tenía idea de qué tan fuerte tenía que apretar. Richard simplemente apretó con toda su fuerza, incluso cuando la tela cortó sus manos. Gloria dio unos cuantos espasmos involuntarios, pero ella ya estaba muerta por dentro mucho antes de que él decidiera